Hermano Víctor. Bien, hermano mío, muchas gracias por la oportunidad que me da. Vamos entonces a dirigirnos a nuestro Padre Celestial, en reverencia y respeto. Vamos a dedicar el rostro, cerremos los ojos y oremos. Maravilloso Padre Celestial, Padre eterno, bendito, alabado y glorificado, exaltado sea tu nombre, Padre, un día más de vida, por haber dado los alimentos, por habernos dado un techito, un abrigo, por habernos dado muchas bendiciones en este día y el transcurso de la semana, Señor. Estamos muy contentos de estar en tu reino, en tu maravilloso, Padre, reino celestial que ofrece salvación para vida eterna. Ayúdanos siempre a dirigirnos con temor y reverencia delante de tu presencia, Señor, porque tú estás aquí y en todas partes, Señor. Pedimos, por favor, que siempre nos perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades, flaquezas, errores que cometemos. Siempre, Padre, perfeccionarnos con tu santísima palabra. Siempre que tu palabra nos santifique para nosotros estar siempre santos como tú quieres, Señor, para que nosotros practiquemos tu verdad, tu justicia y que seamos la luz del mundo y podamos conquistar más almas para Cristo Jesús. Padre eterno, en este momento, en esta tarde que estamos aquí reunidos con mis queridos hermanos, llénanos de gozo de tu palabra de vida, Señor, para que nosotros, Padre, estemos siempre nutridos y alimentados con el pan espiritual que permanece para siempre. Padre eterno, Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tu palabra, tu sabiduría y conocimiento tuyo permanezca siempre, Padre, plasmado en lo más profundo de nuestro ser. Y así nosotros, Padre, siempre estar todos los días, siempre contentos y muy alegres y felices de que estamos contigo todos los días hasta el fin del mundo. Padre precioso, pedimos que tú, Padre, ayudes a mi hermano que va a exponer tu palabra, que va el resumen, y al hermano que va a dirigir, y a todos nosotros para estar atentos, siempre Padre, con la mente abierta, para poder nosotros dirigir bien, Padre, el alimento espiritual. Gracias, Señor, por tu palabra que tú nos das de hoy día de conocerte, porque a través de tus sagradas escrituras tú nos hablas, Señor, para nuestro bien y nos corriges, nos exhortas, nos animas a seguir el buen camino de salvación en Cristo Jesús. Padre, gracias por todo. Rogamos, pedimos de corazón todas estas peticiones, que sea conforme a tu voluntad en el santo, precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro gran Salvador, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bien, hermanos, vamos a hacer un breve resumen del capítulo 7. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, hermano, lo escuchamos bien. Sí, porque es que tengo fallas acá con el internet, entonces a ver si no se me corta, pero vamos a hacer un breve resumen, hermanos, del capítulo 7 de Romanos, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo comienza haciendo una analogía, ¿verdad? Tomada del matrimonio. Capítulo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y ahí del versículo 1 hasta el versículo 4, ahí el apóstol Pablo empieza comparando, ¿verdad? Una analogía, un ejemplo muy importante, porque da a conocer de lo que él va a hablar posteriormente, ¿verdad? El tema ahí no es, en el capítulo 7, no es del matrimonio, pero lo usa él como un ejemplo en cuanto a la ley, ¿verdad? Y hasta dónde la ley tenía su final, hasta dónde la ley tenía su dominio. Entonces dice ahí el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahí el apóstol Pablo ya habló del ejemplo, ¿verdad? Del matrimonio.
Por eso el versículo 4 comienza diciendo, así también vosotros, hermanos míos, le dice a los romanos, ¿verdad? Dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esto está haciendo referencia al capítulo 6, ¿verdad? Donde habla cómo en la obediencia al evangelio, todos sabemos lo que Romanos 6, versículo 3 en adelante, ahí habla acerca de cómo en la obediencia, ¿verdad? Al evangelio, que somos sepultados juntamente con él por medio del bautismo. Entonces el versículo 4 sí comienza diciendo, así también vosotros. Aquí está uniendo lo del ejemplo, ¿verdad? Está comparando con la vida que ahora los romanos tenían en Cristo. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis el otro que resucitó de los muertos. Al morir a la ley por medio de la obediencia del evangelio, ¿verdad? Morimos, se muere a la ley mediante el sacrificio de Cristo. Esto es también mediante la fe obediente que ya estuvimos hablando, ¿verdad? ¿Cuál es el fin? De que llevemos fruto, finaliza el versículo 4, de que llevemos fruto para Dios. Porque el capítulo 5 dice que la ley llevaba frutos, finaliza el capítulo 5 diciendo que llevaba frutos, pero para muerte. Pero cuando nosotros obedecemos el precioso evangelio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el fin de la obediencia al evangelio es que llevemos fruto para Dios. El 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahí vemos la gran diferencia, ¿verdad? Que era estar sujetos a la ley del Antiguo Testamento. Está refiriendo ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? La ley de Moisés, refiriéndose que esta ley, que los frutos de esta ley eran... Sí, consiguió. Ahora dice, estamos libres, pero ahora dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestro miembro llevando fruto para muerte. El versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Nuevamente hace mención, ¿verdad?, del capítulo 6 de Romanos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. El régimen nuevo está hablando, ¿verdad?, al Nuevo Testamento. El régimen nuevo, y cómo entramos a esa obediencia al régimen nuevo, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él, ya lo vimos, así Romanos también 7:4, así también vosotros, dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, de esa manera, estamos comenzando una ley, dice ahí el versículo 6, un régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahí hace mención, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, de la antigua ley que estaba en vigor. El capítulo 7 en adelante, el apóstol Pablo empieza a hablar en cuanto a la ley y a explicar, dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. Y ahí el apóstol, ¿verdad?, empieza a hablar y a explicar en cuanto que si la ley era pecado, pero él dice en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces la ley nunca fue pecado, ¿verdad? Sino el pecado, como va a explicar el apóstol Pablo más adelante, el pecado que hay en el hombre, la ley ha servido para demostrar el pecado. Por medio de la ley, como dice el texto, ¿verdad?, en primera de Juan, que es pecado, es infracción de la ley.
¿Y cuándo es? Cuando nosotros infraccionamos la ley. La ley creo que se infracciona cuando nosotros entramos al conocimiento del bien y del mal. Esa ley es que demuestra que somos pecadores y que no podemos hacer nada para redimirnos nosotros mismos, sino solamente obedeciendo el evangelio de Dios. Y ahí el apóstol Pablo sigue explicando en el versículo 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, lo que acabo de hacer mención. Y un ejemplo claro sería, ¿verdad? Cuando alguien conduce un vehículo sin licencia, está infraccionando la ley, porque la ley establece que se tiene que conducir con una licencia, ¿verdad? Si la ley no existiera, si esa ley no existiera, pues de nada serviría, ¿no? Entonces, así la ley también nos demuestra a todos que somos pecadores. Por eso el 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y yo en la ley vivía un tiempo, dice el apóstol Pablo. ¿Qué hacía mención aquí el apóstol Pablo? Recordando antes de que él, cuando era niño, ¿verdad? Como él hace mención también, ¿verdad? Cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Y él aquí hace un recuerdo, ¿verdad? Dice, y yo sin la ley, él, cuando es uno niño, uno no es consciente de las cosas del bien y del mal. Pero venido el mandamiento, al darse cuenta del mandamiento, el pecado, dice, revivió y yo morí, ¿verdad? Morir espiritualmente, ¿verdad? Cuando el niño empieza a tener conocimiento, muere espiritualmente. Por eso Efesios 2 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias nuevamente a que se obedece el evangelio, ¿verdad? Como dice ahí en Romanos 6. Y el versículo 10 dice, y ahí el mismo mandamiento que era para vida, y a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, dice el apóstol Pablo. Entonces, de manera que la ley a la verdad dice santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, es sobremanera pecaminoso. Aquí normalmente el apóstol hacer mención a ese momento. Del capítulo es Pablo sobre él mismo y de la vida antes de conocer el evangelio, antes de nacer y de morir a la ley y de nacer. Como dice Juan 3:3, ¿verdad? El poner un ejemplo sobre él mismo, y lo notamos porque si regresamos al versículo 5, el versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, del 14 en adelante tenemos que leer el versículo 5 para poder entender lo que el apóstol Pablo está tratando, porque por la ley obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces del 14 en adelante vamos a llevar en mente siempre el versículo 5 y ahí el apóstol Pablo va a estar hablando, ¿verdad? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así estamos antes del nuevo nacimiento, antes de morir a la ley mediante el bautismo y ser una nueva criatura y estar revestidos de Cristo, como dice Gálatas 3:27, ¿verdad? Porque por medio del bautismo nos unimos a Cristo. Nos separamos, morimos a la ley, pero estamos libres, como dice el versículo 1, ¿verdad? Para unirnos a Cristo. Entonces, el versículo 14 en adelante, el apóstol Pablo va a estar haciendo mención de esto, de la vida antigua. Dice el versículo 5, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso prácticamente entendemos la vida, ¿verdad? Cuando estamos todavía sin Cristo.
Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y también tenemos que reconocer y entender al apóstol Pablo, que a pesar de que él un hombre inspirado, también tuvo sus pecados, ¿verdad? Y porque la Biblia dice que no hay nadie que no cometa pecado, y el que dice que no comete pecado es mentiroso. Entonces, el apóstol Pablo también tuvo sus debilidades y cometió sus pecados, y esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta también. Somos pecadores de alguna manera, pero como decía el hermano Paco la semana pasada, no practicamos el pecado. Sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Y esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando de ahí hasta el capítulo 24. Y yo sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien. Sí. Antes de obedecer el evangelio, pues en la carne no mora el bien, porque el querer el bien, esto está en mí, pero el hacerlo no. Y ahí podemos notar y darnos cuenta de la vida sin Cristo. Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Y ahí hace mención en el versículo 25, que por Jesucristo, gracias doy, que por medio de su sacrificio en la cruz, obtenemos, ¿verdad?, el perdón y somos unidos a su cuerpo. Por eso el capítulo 8, iniciando, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya habló de lo que es estar sin Cristo, pero ahora habla de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez naciendo de nuevo, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, con el cual somos sellados. Entonces, esto es el resumen del ruego me disculpen y si me corrigen, pues excelente. Dios los bendiga. Excelente, excelente la presentación. Más claro que el agua no puede estar. De veras, Dios es muy grande que nos abre el entendimiento para que entendamos lo que estamos hablando. Ahora, antes de empezar en el versículo 1 del capítulo 8, quiero enfatizar el versículo 25 del capítulo 7, donde dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿quién gobierna la carne? ¿Con qué es con lo que gobernamos la carne? Con la mente. Pues sí, ¿verdad? La que dice que en el sentido que podemos hablar es que nos ha reforzado la mente. Porque como estaba hablando aquí, antes de Jesucristo, estamos solamente con el espíritu que hemos recibido de nosotros mismos, el espíritu de nuestro, ¿verdad? Porque según 1 Tesalonicenses 5:23, somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Espíritu minúscula. Entonces, eso viene a ser, pues, como decir mente, ¿verdad? Entonces, la mente que no tiene el refuerzo, no tiene el conocimiento, no funciona. Ahora, ¿qué es lo que hace fuerte a la mente?
La contestación es muy clara. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don, el regalo de él, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Del Espíritu Santo es lo que vamos a recibir. Entonces, cuando recibimos el Espíritu de Dios, no solamente recibimos entendimiento, conocimiento de la ley, la nueva ley, sino que recibimos el refuerzo por entendimiento, por conocimiento, para tener una razón más clara de hacer lo que nos conviene hacer, ¿verdad? Si nosotros sabemos, tenemos sabiduría de lo que conviene hacer, pues lo hacemos como debe de ser, ¿verdad? Yo no meto el dedo en el enchufe de la pared de la casa porque sé que me voy a electrocutar. No tengo que batallar contra un deseo, simplemente porque conozco lo que me conviene, ¿verdad? Entonces la ley del Espíritu es así, porque la ley del Espíritu me está diciendo desde ahorita, ¿verdad? En el versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está. Y el capítulo 8, versículo 1, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. O sea que no se dejan llevar, sino que controlan, tienen dominio propio. Con razón, según de Pedro dice, a vuestra fe añadid virtud, a vuestra virtud, ¿qué? Conocimiento, a vuestro conocimiento, dominio propio, a vuestro dominio propio, paciencia, etcétera, ¿no? Y a la ciencia, amor, y después el amor fraternal. Fíjense qué bonito es eso, ¿verdad? Que Dios, así como él hizo la creación y no nos creó antes de que tuviéramos tierra donde pisar, agua que tomar, ¿verdad? Alimento que comer, calor de donde calentarnos, ¿verdad? Antes de todo lo hizo a su tiempo para nosotros, también a nosotros nos da el Espíritu de Dios a tiempo, exactamente en el momento que lo necesitamos. Y no podía venir el Espíritu si no se iba el Señor Jesús de aquí. El Señor Jesús tenía que venir y morir en esa dura cruz y pagar por nuestros pecados y resucitar al tercer día y estar aquí 40 días y entonces irse a los cielos para enviar a su Espíritu sobre nosotros, para que nosotros con el Espíritu de Dios pudiésemos vencer los deseos de la carne, que es el pecado. Entonces, aquí les va, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y muchos de los evangélicos paran ahí, no miran antes y miran después. Y le dicen, ahí está, ¿ya ves? Si nomás estás en Cristo, ya ganaste. No te dicen todo lo demás, ¿no? Entonces la gente se va con esa finta, se va diciendo, muy bien. Una vez salvo, siempre salvo. Yo sí creo en Jesucristo, lo acepto en mi corazón, me voy derechito para el cielo. No tengo que hacer nada. Y esa es la religión que nos gusta. Y nos sirve, pero eso no es. Porque la que tiene uno que recibir es la religión donde se recibe el regalo del Espíritu Santo, y eso sucede cuando nos bautizamos. El bautismo entonces viene a ser esencial, y por eso dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Si nosotros nos fijamos en el capítulo 5, que es donde empieza la tesis de la fe y del Espíritu Santo, ¿verdad? El capítulo 5 del mismo libro de los Romanos, nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente se para otra vez en justificados pues por la fe. Hasta ahí ya. Pero aquí dice claramente que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, tenemos que ir a través de Jesucristo para recibir la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y pues nos podemos pensar en gracia. La gracia que nos puede estar llegando es la que recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Y eso cuándo lo recibimos? Cuando nos bautizamos. ¿Y cuándo nos bautizamos? Cuando escuchamos el Evangelio.
Y cuando lo creímos, y cuando nos arrepentimos, y cuando le dijimos a la gente que creíamos en ese evangelio, que creíamos que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y entonces recibimos el Espíritu Santo por fe. En Gálatas capítulo 3 les pregunta a los gálatas insensatos, ¿no? ¿Cómo es que recibisteis el Espíritu? ¿Por obras o por fe? La contestación es por fe. La fe es imprescindible, no hay duda. Pero esa fe hace que nosotros actuemos de tal manera, ¿no?, que nos arrepentimos, o sea, que cambia nuestro deseo, ¿no? No desaparece el deseo de servir la carne, ahí está todavía. Pero con la mente deseamos servir a Dios. Y Dios nos facilita el poder hacerlo. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice que Dios produce en nosotros no solo el querer, sino el hacer. O no solo el hacer, sino el querer. Produce el deseo y la manera de hacerlo. A Él sea la gloria. Él es el que lo produce en nosotros. Tenemos una ayuda tremenda, pero seguimos siendo seres de libre albedrío. Podemos decidir. Entonces, cuando leemos otra vez el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso pasa cuando nos bautizamos. Y ahora sí, los que no andan es obra, conforme a la carne. O sea, no seguimos los deseos de la carne, ¿verdad?, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Seguimos los deseos, la voluntad de Dios que recibimos. Y no podemos hacerlos si no los entendemos, ¿verdad? Necesitamos entender. Dios nos abre el entendimiento para que podamos hacerlo. Entonces, eso es una cosa maravillosa. Y ya me lo está diciendo aquí. Cuando Dios me manda una ley, la ley me hace darme cuenta del pecado. Esa es la ley antigua. Cuando Dios me manda la nueva ley, bajo un nuevo régimen, con nuevo sumo sacerdote, que es eterno, como dice en el capítulo 7 de Hebreos, nuevo sacerdote, nueva ley, nuevo pacto, un pacto mejor. Cuando me manda todo esto, me da las herramientas necesarias para poder realmente vencer el pecado. Por eso dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu, oigan bien, Espíritu mayúscula, Espíritu Santo, ¿verdad?, de vida, ese es un Espíritu que da vida. En Cristo Jesús me ha librado de la ley de la carne, ¿verdad? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y oigan bien lo que está diciendo. Librado de. No quiere decir que no está ahí. Quiere decir que yo estoy libre. Puedo decidir hacerlo o no hacerlo. Es mi decisión. Es mi decisión, ¿verdad? El antiguo pacto era muy difícil de seguir porque, ¿por qué? Porque no había una ayuda específica que te diera el entendimiento necesario para que con tu mente pudieras controlar tu cuerpo. Pero Dios te está dando las herramientas necesarias para no quedarte como adicto al pecado, para poder vencer al pecado, para poder dejar de hacer el pecado. Te da esa fuerza para poder hacerlo, ¿no? Y pero te dice que está firme y mire que no caiga. Eso lo dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, ¿no?, versículo 12. Firme. Está firme. Cuidado, no te vayas a caer, ¿verdad? Porque, ¿por qué? Porque sabemos que Jesús lo tentó Satanás. Satanás no se deja por nada. Él sigue peleando. Él sigue peleando. Y si él ataca a Jesús, seguramente que nos va a atacar a nosotros. Seguramente va a seguir atacándonos. Es un león rugiente que busca a quien devorar. Pero me está diciendo la palabra de Dios que la luz vence a las tinieblas. En él estaba la luz y él era la luz, y la luz vence a las tinieblas. Juan capítulo 1. Entonces, yo tengo el Espíritu de Dios en mí, yo puedo vencer al pecado. Puedo vencerlo. Y Dios me está ayudando para hacerlo. Empieza Dios con el borrón y cuenta nueva. ¿Qué más quieres?
Vamos a empezar de cero, ¿no? Cuando empiezas en tu vida cristiana, empiezas de cero. Cero culpa. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Pero te va explicando por medio de su palabra exactamente las consecuencias, pero también te está dando la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para que puedas pelear, para que puedas vencer. Pero la carne está ahí pidiéndote y buscándote. ¿Ok? Versículo 2 entonces, porque la ley del Espíritu, y dice ley, ¿se fijaron? Ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se fijaron? Porque lo que era imposible para la ley, hablando de la ley del pecado y de la muerte, por cuanto era débil por la carne, o sea, era una ley que mostraba nuestra debilidad, débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, fíjate lo que está diciendo. El pecado es una condenación cuando tú lo haces, tú dejas que suceda. Es malo. No, y usted con ese helado de chocolate, ¿sabe lo que le va a pasar? Va a quedar ciego, le van a arrancar, le van a tener que cortar un pie, unos dedos, una pierna, su función renal va a dejar de funcionar, le van a tener que poner diálisis y se va a morir paralítico, cortado, mocho, ¿verdad? Y le va a pasar muchas cosas. Entonces, por ese miedo, empieza uno a corregir su situación. Porque el conocimiento vence a la ignorancia. La luz vence las tinieblas. Las tinieblas no solamente es maldad, es ignorancia. Si andáis en la luz como Cristo está en la luz, porque es la luz, Jesús es la luz del mundo, el Dios es luz, ¿no? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entendamos lo que nos está diciendo Dios. No pecaremos para que su gracia abunde, de ninguna manera. No estamos hablando de pecar para que su gracia abunde. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que está enseñándome es dónde está el pecado y dónde la tengo que dejar. O sea, donde está en mi carne, está en mi cuerpo, está en mi vida de mis deseos personales. Versículo 4, ¿por qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que no andamos conforme a nuestros deseos personales, sino conforme a los deseos de Dios. Vamos a parar ahí un segundito. Voy a ver si puedo hacer aquí un segundito. Ver la luz. Ahora sí, quiero escuchar comentarios, preguntas. Ya hablemos demasiado. Les toca a ustedes. Bueno, Howard. Bueno, mi amado Roberto, ya me pone aquí la cámara. A mí que me toca hablar dentro de un rato sobre esta parte de Romano, en una invitación que me hicieron con las hermanas, pues yo inicio diciendo que aquí en la
para arrancar con el estudio, yo digo que Jesucristo aquí es el principal protagonista en este capítulo, porque en Cristo está manifestada la justicia de Dios a través de su vida, su muerte y de su resurrección. En Cristo, en vez de esclavitud, encontramos libertad. En vez de condenación, hay gloria. En vez de pecado, hay santidad. En vez de muerte, hay vida. En vez de desesperación por no poder cumplir con toda la voluntad de Dios, hay esperanza. Y en vez de separación, hay seguridad en el amor y la misericordia de Dios. Que Jesucristo aquí es el principal protagonista de estos 11 versículos del capítulo 8, porque todo lo que dice en esta la palabra lo podemos lograr, pero en Cristo. Lógicamente, para eso tenemos, no debemos olvidar que tenemos esa gran lucha con la carne, pero como usted acaba de decir, en el conocimiento que tenemos del daño que nos ocasiona seguir los deseos pecaminosos, pues eso nos hace, con la fortaleza del Espíritu, vencer las tinieblas. Gracias. Así es, hermano. No hay duda que el protagonista siempre es Cristo en toda la palabra de Dios, toda, sin excepción. Y eso mismo lo dijo él en Lucas capítulo 24, versículo 23, 24 y 25. Les mostró en todas las escrituras lo que hablaba de él. De todas las escrituras, el protagonista es Jesús, no hay duda. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vamos a considerarlo de esa manera. Manuel, David, Víctor Armando. ¿Un comentario? Buenas tardes. Y Diana. Hola, ¿cómo están, hermanos? Perdone que entré tarde, pero es que no tenía internet y no conseguía la forma de entrar. Pues yo no escuché mucho, pero lo que yo sí quiero decir es que Romanos 8:1, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Yo en diciembre pues tuve un altercado con mi familia porque yo estaba corrigiendo a mi hermana que no se estaba vistiendo decorosamente y eso me trajo problemas, ¿no? Y pues sí, bien es cierto que como lo estábamos escuchando y viendo la semana pasada, nosotros cometemos pecados, no andamos en la práctica del pecado, pero de una u otra manera uno comete pecado y entonces es cuando damos gracias por Jesucristo, porque Él es el que nos libra de este cuerpo, pues, y nos quita ese pecado por su gracia. Y aunque no permanezcamos en el pecado, siempre de una u otra manera. Entonces, yo comentaba que tuve un problema, digamos, con mi familia acá, porque yo les llamé la atención por eso, y en medio de la discusión que se generó, me dijeron a mí, usted que se la tira de mejor cristiana, no se ha comportado en algunas oportunidades, no ha sido la mejor cristiana, usted es peor cristiana que todo el mundo. Entonces yo obviamente me sentí bastante mal porque a uno se lo está diciendo la familia y la familia tiene la oportunidad de ver los errores que uno pueda cometer, pues porque uno es humano y yo me sentía bastante mal, pero después me refugié mucho en este versículo, que no hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne. Yo no ando conforme a la carne, aunque a veces me equivoco. Y yo decía, esto viene de Satanás y a mí ellos no me van a acusar. Y bueno, por eso me refugié muchísimo, porque eso es lo que quiere el diablo, pues que uno crea la mentira, que uno no puede salir de eso, que uno no se puede equivocar y acusarlo para que uno no siga en la obra o en el trabajo que uno desea hacer por Cristo. Así es, hermano. O sea, no hay duda de que la gente del mundo no se da cuenta de que uno está viviendo con
conforme al Espíritu. Eso ni por aquí se les puede llamar, porque no tienen la habilidad. Dice, para ellos eso es locura, dice según 1 Corintios 12, 14, ¿verdad? Es locura. Que ande uno que dice, a Pablo le decían, estás loco. Víctor Armando. Amén, hermano. Bueno, está muy bueno, interesante la lección, hermano. Y quiero enfocar, hermano, en conclusión, un versículo que habla en el capítulo 8, versículo 13. Quiero enfocarme con ese versículo, dando de conclusión los 4 puntos que hemos hablado. Dice la palabra de Dios, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cuál es el mensaje divino de nuestro Padre Celestial? Es que siempre nosotros estemos viviendo conforme al Espíritu, porque la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que vivifica. ¿Y cómo nos va a vivificar? Con los frutos del Espíritu para seguir luchando con la corriente de este mundo, contra lo que se presente en nuestras vidas. Y así nosotros estar siempre preparados para responder y poder hacer las cosas que le agradan a Dios. Y así estaremos seguros preparándonos para la venida del Señor. Por eso que es importante siempre florecer, siempre cultivar el espíritu, para que podamos estar viviendo conforme a la voluntad de Dios. Bueno, hermano, ese es un punto. Muchas gracias, hermano. Buen punto, hermano. Muchas gracias. ¿Quién más? Hermano, yo vi un muro, bueno, aunque al hermano Roberto lo que le gusta nada más es que le hable puro de la Biblia, pero aquí donde dice que Dios enviando a su Hijo condenó el pecado en la carne, yo vi un muro que decía que la hazaña más grande que se ha visto en la tierra es que el hombre haya pisado la luna, y decía otro que la hazaña más grande que ha visto la tierra es que Jesús la pise, que Jesús haya venido. Y de verdad que eso es lo más grande que nos pudo haber sucedido a nosotros, que Dios mandara a su Hijo en carne para que pudiera condenar ese pecado en el cual vivíamos. Amén. Bueno, hermana, algunas gentes piensan que la mejor hazaña del mundo es que Chile le ganara a Brasil, pero yo mejor no digo nada. Bueno, Howard, ¿quiere comentar? Lisbeth. Escuchamos, Lisbeth. No quiere. Bueno, si no, le seguimos un poquito más. ¿Ok? Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mire, aquí es donde está la mente. ¿Sí? Los que son de la carne piensan en la mente. ¿Dónde está la mente? Ordenándole a la carne lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Piensan en las cosas de la carne. Los que son ser, pensar y hacer. ¿Verdad? Ser, espíritu, cuerpo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La naturaleza del hombre es así. Y te lo está diciendo aquí. O somos o no somos. Qué bonito es eso, porque cuando decimos, ¿y usted qué es? Yo soy cristiano, ¿verdad? Yo soy de Cristo, yo soy cristiano, eso es lo que tiene que ser. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Eso es tremendamente importante para que nosotros debemos estar pensando en lo que estamos pensando. ¿En qué pensamos? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿En qué estamos pensando? ¿Cuánto tiempo le estamos dando? O sea, mucha gente que se dice ser religiosa está pensando en Dios quizás media hora a la semana, los domingos por la mañana.
y a veces hasta menos, porque cuando están en el culto están pensando en se les va a quemar los frijoles, ¿no? Las habas, las caraotas. Estamos pensando en otras cosas y eso es lo que pasa también. Y eso nos pasa a todos. Hermanos. A mí me pasa hasta cuando estamos en oración, me encuentro, mi mente de repente se va a otra cosa completamente. Y no debe de ser así. Tenemos que tener ese control mental de que lo que está hablando aquí. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. El control tiene que ver con la mente. Por eso dijo allá, no se olviden, ¿verdad? Que el versículo 25 del capítulo 7, con la mente sirvo a la ley de Dios. Eso es lo que está realmente explicando aquí. Ahora, aquí va una cosa también muy importante, un detalle, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y otra vez, la palabra ocuparse indica trabajo, tiempo, andar, vivir, dedicar nuestro tiempo a estas cosas. Dedicar nuestro tiempo a estas cosas, vivir de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero el ocuparse, y fíjate lo que produce, el ocuparse de la carne, el resultado final es muerte. Aunque te preocupes por comer todos los días, qué vas a desayunar, qué vas a comer, qué vas a cenar, qué vas a almorzar, qué vas a vestir, dónde vas a vivir, ¿verdad? Cómo te vas a ir al trabajo, qué trabajo vas a tener, qué carrera vas a poner. Todo eso lleva a la muerte. Pero lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios, y Espíritu mayúscula, es vida y paz, ¿verdad? Y no nos olvidemos que el Espíritu de Dios es el Señor. Segundo de Corintios 3:18, el Espíritu es el Señor es el Espíritu. No solamente Dios es el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, sino Jesús también es el Espíritu es Jesús. Todo eso es una deidad. Importa mucho entenderlo. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso también 1 de Juan 5:11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así de sencillo. Entonces está hablando de ocuparse. Y otra vez, viendo la analogía, ocuparse de hacer su propia voluntad no produce nada. Y el ocuparse de hacer la voluntad de Dios produce vida y paz. Tranquilidad. Paz, la paz para con Dios es una, la paz con uno mismo es otra, la paz con la gente es otra. Pero ¿qué paz se produce aquí? Uno para la paz con Dios y la otra la paz propia, interna, nuestra tranquilidad por nuestra conciencia. La nueva ley nos limpia de toda conciencia, nos da conciencia limpia. Otra vez en Hebreos capítulo 9, producto de la venida del Señor, ¿no? Porque Él vino a aniquilar el pecado. Eso es lo que vino a hacer. Vino a perdonar el pecado. Vino a desaparecer el pecado. ¿Por qué? Versículo 7 lo explica. Por cuanto los designios de la carne, la voluntad propia, son enemistad contra Dios. El que quiere la vida, la perderá. O sea, el que pierda la vida por mi causa, esa la ganará. ¿No? Resultará en vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué los designios de la carne son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y entonces aquí estamos hablando, fíjense bien que es muy sencillo en realidad. Es bien sencillo. Lo que hay que buscar, o sea, una persona espiritual no está buscando satisfacerse a sí mismo. No lo está buscando. Punto y parte. No es que no recibe satisfacción, no la está buscando, ¿verdad? Cuando tú buscas ayudar a los demás, Dios te da más. Segunda de Corintios. ¿No? ¿Se acuerdan dónde lo dice? Vamos a verlo un segundito, nada más un segundito. Segunda de Corintios. Capítulo 9.
Versículos 7 y 8, por favor. Si alguien me va a hacer el favor de leerlo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena ¿Oyeron bien? obra. Si tú tienes el deseo de dar, Dios se va a encargar de ponerlo en tus manos. Dios se va a encargar. ¿Verdad? Y no es que no tengo que trabajar nada. Dios se va a encargar. Y tú estás preocupado por ayudar a tu hermano, ¿verdad? Y no tienes con qué darle. Vas a ir con alguien y alguien te va a decir, bueno, ten aquí, dáselo a él. ¿No? Si Dios te va a dar para hacer. Vas a poder ser el vehículo. No te vas a quedar sin poder hacer nada. Sino vas a ser el vehículo. Dios te va a utilizar y no te preocupes. Y eso es una promesa. Pero Dios lo que está mirando es que tú veas. Y la gente dice, entonces yo lo que tengo que hacer para ser rico tengo que dar. Voy a empezar. Yo daba $1 a la semana, voy a dar $3 a la semana, a ver si así Dios me da más, ¿no? Para ganar yo y hacer una ganancia. No es así para nada, sino es al revés, ¿no? ¿Ok? Versículo 8 de Romanos 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿se fijaron? No pueden agradar a Dios. Lo que está diciendo es los que desean satisfacerse a sí mismos no pueden agradar a Dios. Estamos estudiando en las mañanas con los predicadores el libro de Judas y la característica de los falsos maestros ahí en Judas. ¿Se acuerdan? Según el versículo 12, que es, Sergio se la sabe de memoria, seguro. Él está en la clase. ¿Quién lo lee? Lo malo es que Sergio lo dejaron a cargo de un estudio con la Iglesia de Providencia, así que no puede estar aquí en este momento. Ok, no hay problema. ¿Quién lo lee? Judas 12, 1:12. Sí. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Cómo son? ¿A quién apacientan? ¿A quién agradan? ¿Cuánto producen? Nada, ¿verdad? Nada. Sientan a sí mismos. Sí, eso es lo que está diciendo aquí. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que buscan agradarse a sí mismos no pueden agradar a Dios. Ahora, me gusta lo que dice el 9 porque ya lo distingue, y nos dice, ustedes son los cristianos. Y fíjate lo que dice, más vosotros, Romanos 8:9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No estáis agradando a la carne, estáis agradando a Dios. No estáis haciendo la voluntad propia, están haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿No? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que sabes lo que a Dios le agrada. El Espíritu de sabiduría, el Espíritu tiene que ver con la palabra de Dios. La herramienta del Espíritu es la palabra, ¿no? No es un rayo láser que entra en nuestro cerebro y que nos hace bailar y movernos, ¿no? Aquí es claramente conocimiento, entendimiento, sabiduría. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El hermano Sequeira, hermano Roberto.
Y sí, David, adelante. Bendiciones, hermano. Quería solo aportar este comentario, este pasaje bíblico en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La razón por qué yo traigo este pasaje bíblico, hermano, que muchas de las veces fallamos o claudicamos o tropezamos y nosotros no practicamos mucho el confesar nuestros pecados. Y eso es también muy importante en este factor, en estas cartas también, que cuando nos alejamos de su presencia, Él es fiel en perdonarnos si confesamos con un corazón arrepentido. Solo quería poner ese pasaje bíblico para, quería presentar ese pasaje bíblico. Gracias, hermano. Excelente, hermanito David. Excelente. Eso indica nuestro reconocimiento, igual que mismo David cuando pecó y se dio cuenta, ¿qué es lo que hizo? Confesó su pecado ante Dios, le dijo: contra ti solo he pecado, ¿no? Para que te muestres justo delante de los hombres. Y esto es lo maravilloso de aquí, de este capítulo, porque ya sabemos que con la antigua ley, pues si no se cumplía con un solo de sus pecados, que exigía el cumplimiento total, pues había sentencia de muerte. En Cristo Jesús, en esa misericordia tan grande que tiene el Señor de saber que vivimos en la carne y que tenemos esa lucha, podemos llegar a fallar, pues no cumplimos perfectamente la voluntad de Dios, porque van a haber situaciones en las que fallamos, pero como dice el hermano, que si confesamos y tenemos comunión con Él, estamos en luz, y eso es lo maravilloso, eso es lo más grande que podemos recibir nosotros, porque reconocemos nuestra condición de pecadores. Definitivo, pero no es una excusa para pecar. Aclaramos otra vez siempre, ¿no? Pecaremos para que su gracia abunde en ninguna manera. Pero sí tenemos que entender que Dios dice, y lo dice otra vez, que en el capítulo 1 versículo 2 de 1 de Juan, ¿verdad? Que Él vive para interceder por nosotros, para la propiciación de nuestros pecados, si hemos pecado, ¿verdad? Entonces, todo eso está escrito para que no pequemos, y aquí está igual, está escrito para que no pequemos, pero si hemos pecado, tenemos, ¿verdad?, a Jesucristo como propiciación para nuestros pecados. Y Él nos perdona si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón, ¿verdad? Pero aquí sigue hablando la actitud. Fíjense lo que dice el versículo 10, pero si, este es fundamental, este versículo 10 es fundamental. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿no? Como lo dijo capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. O sea, hemos muerto, lo dice también Colosenses 3, 1 y 2 y 3. Habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, ¿no? Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Estos dos versículos, si lo hacemos parecido al versículo 11 del capítulo 6, ahí nos dice la forma en que lo debemos hacer, la forma en que debemos de pensar, ¿verdad? Ahí dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando viene el deseo de satisfacer la carne,
Si te consideras que estás muerto, no puedes hacer nada, porque un muerto no puede ni contestar un celular, no puede hacer nada. Entonces, si te consideras muerto, es lo que está diciendo, considérate muerto, pero considérate vivo para Dios, en Cristo, para Dios en su espíritu, para Dios en su voluntad, para Dios en agradarle a Él, ¿verdad? Para Dios en glorificarlo, porque esa es la forma que se glorifica a Dios. No se olviden de eso. Juan capítulo 17, versículo 4, ¿verdad? He glorificado aquí en la tierra, he terminado la obra que me diste por hacer. O sea, la obediencia es nuestra forma de glorificar a Dios. Nuestra obediencia a Él. Para eso estoy vivo. ¿Para qué estoy viviendo? Acuérdate que ya dejaste la carne por un lado. Estás aquí para buscar la satisfacción de Dios. ¿Cómo te agrada Dios? ¿Okay? Tremendo, el 10 y 11, ¿verdad? Me gusta mucho el 12. El 12 porque nos da otra forma de consideración mental. Considérate a quién le debes, ¿no? Nosotros cada 10 de mayo, o segundo domingo de mayo, primer domingo de mayo, celebramos el Día de las Mamás, de las Madres. Le debemos a nuestra madre nuestra vida. Y qué bonito es hacer eso, ¿verdad? Y aquí te dice, ¿a quién le debes? ¿A quién? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Párense ahí, sin saber ni leer los demás. ¿De quién somos hijos? Según Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿De quién somos hijos? De Dios. De Dios, hijos de Dios. ¿No? No nacidos de carne, ¿verdad? Ni sangre, sino del Espíritu de Dios, sino de Dios mismo. ¿No? Qué bendición. Los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Verdad? No de la carne ni de la sangre, sino del Espíritu de Dios. De Dios. ¿A quién le debemos la vida? A Dios. De todos modos se la debemos. ¿Verdad? Pase lo que pase, haga lo que haga. Pero específicamente ahora que hemos nacido de nuevo, ¿de quién nacimos? De Dios. Porque ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora ya no importa la genealogía, si somos de la tribu de Benjamín, o la tribu de Efraín, o la tribu de Rubén, o la tribu de Judá, no tiene nada que ver con el asunto. Lo que tiene que ver una sola generación. Mi padre es Dios y yo. Vámonos. Qué fácil, ¿no? Entonces no somos deudores de la carne. Y otra vez el 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué nos dice? Repite lo que he dicho ya 4 veces, ¿verdad? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Okay? Y luego 14 es muy claro. ¿Cómo? ¿Dónde voy a buscar? ¿Verdad? ¿Qué mapa, qué GPS tengo que buscar para saber qué pasos tengo que llevar, por dónde tengo que andar? Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. La palabra de Dios. Eso es lo que me va a ayudar. ¿Okay? Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow. Pues no habéis recibido del espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba, Padre. Cuando tenemos un Padre que nos ama, que nos perdona, que nos recibe, que nos cuida, que nos enseña, que nos agarra de la mano para llevarnos de un lado para otro, que nos da de su espíritu mismo, que deja que more en nosotros,
que nos da la sabiduría, que nos da la palabra, que murió en la cruz por nosotros. Todo eso que tenemos de Él, todo eso que tenemos de Él, eso somos deudores. No es esclavitud, hermano. De ninguna manera es esclavitud. Al revés. Es una vida familiar maravillosa, la familia perfecta, la familia ideal. Un padre perfecto, un padre ideal. Eso sí. Por lo cual clamamos a Padre. Ahora sí, comentarios, preguntas. Hasta aquí la lección de hoy. O sea, esperamos que nos cuenten, nos digan. De una vez le voy a pedir de antemano a David que prepare el resumen de la clase para la semana que entra. El capítulo 8 del 1 al 15 o 16. ¿Ok? David. Ya está. Ya me dijo que sí. Okay. Ahora sí espero comentarios. Hermana Catherine. Lisbeth, que ha estado calladita. Howard, que no ha dicho nada. Bueno, hermano Roberto, Sí, Lisbeth. buenas noches. En ese orden de idea de que nosotros nos confesamos a nuestros pecados a Dios, ¿verdad? Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No sé si me voy a salir de contexto, pero cuando Santiago habla, a ver, en el capítulo 5, versículo 16, dice: por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esa es la Biblia de las Américas. Allí, en la práctica, o sea, yo cuando peco, debo confesar mis pecados a mis hermanos o eso, ¿por qué? O sea, ¿cómo sería allí, no? O sea, ¿a qué se refiere Santiago? Si es cuando solamente es algún problema de salud o algo semejante, o el pecado como tal. Okay. Bueno, yo tengo la contestación rápida. Es confesar nuestros pecados a Dios para que Él nos perdone. Confesar nuestros pecados unos a otros es para que oremos unos por otros. ¿De acuerdo? Inclusive cuando David confiesa su pecado a Dios, no le dice lo que pecó. Siempre le dice: contra ti solo he pecado. ¿No? Cuando nosotros, por ejemplo, nos invitan a pasar al frente, a levantar la mano y pedimos las oraciones de los demás porque les decimos que hemos pecado, no tenemos que aclarar cuál es el pecado. En ninguna parte nos dice que debemos que hacer eso. Exacto, no entra en detalle. Pero a veces es conveniente. Ajá. Si queremos ayuda, depende de con quién estamos hablando y de quién nos puede ayudar. ¿Verdad? Pero tenemos que pensar que a veces si el pecado, por ejemplo, es pensamientos pecaminosos, inmorales, y empiezo a contar mis pensamientos, pues ya estoy pecando otra vez a la hora de contarlos. ¿Verdad? Mejor simplemente decirle a la persona que me va a ayudar que ore por mí y punto. Necesito quitarme de esos pecados, pero no necesito ir pensando en ellos otra vez. Por otro lado, Hermano Roberto, el hermano David me envió, pues, y el hermano, ayúdeme con una clase, me dijo, en el capítulo 8.1 tenemos una bendición, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En el versículo 2 tenemos un resultado, Jesús nos ha librado. En el versículo 3 tenemos un medio, Dios enviando a su Hijo. En el 8, en el 5, en el 6, en el 7 y el 8 tenemos una realidad. Quien piensa y se ocupa en la carne cosecha muerte. Quien piensa y se ocupa del espíritu cosecha vida.
Y en el 8, 10 y 11 tenemos un recordatorio, un desafío y una promesa. Si vivís, ¿verdad? Conforme a la carne, si vivís conforme al Espíritu, pero si vivís conforme al Espíritu, el Señor te vivificará, es decir, que te levantará el día de la resurrección. Fue bien interesante esto como él lo resumió. Sí, hermanita, es muy organizado el hermano. Felicidades. Tremenda, tremenda forma de hacerlo. Es una buena manera de presentar las cosas. Hay gente que son muy organizados para presentar, yo no. Pero Usted no, felicito hermano todo eso. Roberto, pero de usted se aprende muchísimo. De verdad que Dios me lo bendiga. No, no, hermanita, no, cada quien tiene su manera de hacer las cosas, sí. Pero sí me gusta mucho que sean, el hermano Cristian también es muy organizado en sus presentaciones. Y eso ayuda mucho a veces, ¿no? A ponerlo de una forma didáctica, más fácil de entender. Ah, ¿contestó eso su pregunta, Lisbeth? Sí, gracias, hermano Roberto, sí. Muy amable. Hermano Roberto, Gracias. Sí, hermana Carita. permiso. Yo quería también decir algo respecto a lo que decía la hermana Lisbeth. También sería muy bueno, por ejemplo, porque yo creo que todos tenemos un pecado con el que luchamos a diario, digamos que es como nuestro defecto a lo mejor o nuestro pecado más recurrente que a lo mejor nos cuesta eliminar, nos cuesta cambiar. Y respecto a ese pecado también sería, o sea, es muy bueno pedir ayuda a los hermanos para orar por ese pecado en específico, digamos. Tal vez, claro, como dice usted, no diciendo el detalle ni nada, pero esa lucha que tenemos siempre con ese tipo de pecado, pedir ayuda para poder erradicarlo de nosotros. Sí, la oración tiene mucho poder, hermano, mucho, mucho poder. La oración del justo puede mucho, dice así, es eficaz. Es eficaz y debemos de pedir ayuda a los demás. Y es muy bueno eso, y eso pasa muy a menudo dentro de la iglesia. La iglesia no hay lugar para orgullo, no hay lugar para decir, mira, yo soy perfecto y no tengo pecado, es al revés, ¿verdad? Nosotros a veces en la reunión, después del sermón, decimos si alguien tiene pecado, quiere pedir perdón a la iglesia, quiere las oraciones, pasa al frente y no pasa nadie. Pero si les dijéramos a los hermanos, si alguien no tiene pecado, que se siente. Entonces están parados, nadie se va a sentar, ¿verdad? Pues todos necesitamos oraciones, todos necesitamos oraciones, ¿verdad? Y no, al contrario, bueno, es muy bueno saber que podemos contar unos con los demás. Pues en el mundo queremos aparentar como que somos perfectos, pero eso no es el asunto, no nos ponemos nuestra careta de dominguera, ¿verdad? De aparentar ser los mejores personas en el mundo cuando nos reunimos, sino al contrario. Nos reunimos porque somos, la iglesia para mí es un hospital. O sea, nosotros estamos aquí porque tenemos enfermedad espiritual, necesitamos de Cristo. Solos no lo podemos hacer, necesitamos la ayuda, necesitamos el perdón, necesitamos la sanidad mental y espiritual. Amén. Amén. Es más, yo creo que mostrándonos a nuestros hermanos tal como somos también ayuda a los mismos hermanos al entender que no hay nadie perfecto y que también ellos pueden transparentarse o decir, sabes que yo también tengo este problema y todo. Porque claro, si estamos mostrando que, como usted dice, esa careta de perfecto, hay algunos hermanos que pueden ser más débiles y sentirse mal y encerrarse o no crecer espiritualmente porque ven, ay, es que son perfectos, yo nunca voy a llegar hasta ahí, o qué sé yo, no sé qué. Eso. Sí es, así es. Y es mejor, mientras más nos abrimos, mejor. David, tiene la mano levantada. Sí, solo quería, por experiencia, hermano, también es bueno practicar, confesar, también con los hermanos ancianos de la congregación. Si uno desea uno personal, a uno,
o con todos los ancianos, también sería de buen provecho eso. Y bueno sería también que todas las iglesias de Cristo, los ancianos bueno, me imagino y me supongo que ellos están dispuestos y disponibles para orar por uno. Amén. Solo quería poner ese ejemplo personal mío también. Ok. Víctor Armando. Edwin. Sí, hermano, pues hemos visto, ¿no?, en estos versículos la importancia de vivir espiritualmente, sabiendo de que eso es el resultado de la obediencia a la fe, la obediencia al evangelio, es comenzar una nueva vida espiritual en Cristo Jesús, reconociendo siempre que tenemos defectos, ¿verdad? Porque la batalla interna siempre será entre el espíritu y la carne, pero si vivimos espiritualmente, siempre el espíritu va a sobresalir, siempre y cuando lo alimentemos con la palabra de Dios, como ahí lo estuvimos viendo, ¿verdad? El alimento para el espíritu es la palabra, y entre más nos alimentemos de la palabra, mucho menos pecaremos contra Dios. Recuerdo el Salmo 119:11, ¿verdad? En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entre más nos alimentemos espiritualmente, más agradables seremos a Dios, porque vimos ahí el capítulo 9, ¿verdad? Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Pero esto sí, el espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí me recuerda el texto de 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros. Ese espíritu tenemos que alimentarlo día a día a través de la palabra de Dios, a través de las oraciones, a través de reunirnos, porque el reunirnos es un mandamiento, ¿verdad? Hebreos 10:25, tristemente es el mandamiento más desobedecido, se dice por ahí, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, el dejar de reunirnos estamos descuidando. Y si descuidamos, nos deslizamos, ¿verdad? Como se le dijo a los hebreos, ¿verdad? También, entonces, tenemos que ver las cosas espiritualmente, porque si queremos dar buen fruto, ¿verdad? Tenemos que pensar más en las cosas espirituales. Por eso Jesús dijo, ¿verdad?, en Mateo 6:31, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, pues el Señor sabe de qué manera nos lo va a hacer llegar, ¿verdad? Pero cuando hacemos esto, cuando empezamos a vivir espiritualmente, cuando comprendemos que lo espiritual es mucho más valioso que lo físico, cuando comprendemos que lo espiritual siempre nos va a guiar a la vida eterna, porque si nos dedicamos más a lo externo, a la carne, pues lamentablemente vamos a estar trabajando en balde, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender y comprender que nuestra vida es espiritual y nuestra lucha también es espiritual, ¿verdad? Entonces, entre más espirituales nos hagamos, pues mucho más vamos a agradar a Dios. Entonces es muy, muy importante y acerca de esto yo recuerdo una persona que había comentado, ¿no?, que se le dijera a una hermana, oí algún comentario hace un momento, ¿no?, en cuanto a la vestimenta, ¿verdad? Dice, no, que la hermana no tienen que poner pantalones. No, le dije, yo le aclaré, ¿no?, mi punto de vista, y le dije, no, a mí no me corresponde decirle que no use el pantalón o ropa indecorosa, que es mi obligación es enseñarle a ser espiritual, para que conozca las cosas espirituales. Y cuando llega a comprender la persona las cosas espirituales, eso mismo se va a reflejar en lo externo. Y uno mismo cambia. En lo personal, yo viví eso, ¿no?
Muchas veces cuando comenzamos el cristianismo somos de doble ánimo, como dice Santiago, ¿verdad? Pero cuando comprendemos realmente lo espiritual, esa espiritualidad hace que cambiemos nuestra actitud, nuestra forma de ver las cosas. Entonces ahí el apóstol Pablo, en estos versículos que hemos visto, mis hermanos, creo que es claro y contundente en que tenemos que ponerle mucho más atención a las cosas espirituales, porque por eso nos ha escogido Dios, ¿verdad? Para que llevemos fruto y buenos frutos, ¿verdad? Y los frutos los vamos a dar si estamos unidos a Cristo, Juan 15, 1 en adelante, ¿verdad? Ahí llevaremos buen fruto. Segunda de Pedro 1:5, ¿verdad? A la fe hay que agregarle virtud, dominio propio, conocimiento, y al final, versículos 7 y 8, dice que si estas cosas abundan en vosotros, no caeremos jamás. Eso quiere decir que seremos más espirituales cada día. Por eso el apóstol Pedro también recomienda, en primera de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento. El conocimiento nos va a llevar siempre a ver las cosas espirituales. Sería mi aporte, mis hermanos, Dios los bendiga. Ya nos dio el resumen, hermano. Muy bueno. Catherine, ¿tienes algún comentario? Marie. Hola, hermano. Hola. Que Dios te bendiga a todos mis amados hermanos en el Señor Jesucristo. Igualmente. Yo sinceramente sé que Jesús perdonó a nosotros completamente con su propio cuerpo, alma, espíritu y todo su ser. Siendo perfecto, siendo todo el rey que es, Él sometió a nosotros para que nosotros podemos someterse a Él. Él conoce nuestras dudas, nuestros errores y todas esas cosas que nosotros vivimos, más que nosotros podemos como Él, no como el mundo. Pues nos voy a dejar mente para decir que voy a pecar porque tal persona me han hecho cosas o las él y solo, y hasta el mismo voz que tenemos adentro nosotros, que decimos hacerlo en contrario, que Dios dice que ser mi palabra y escuchar mi palabra y hacértelo. Y cuando nosotros vivimos en esa palabra de Dios, nosotros tenemos la palabra de vida para decir, no quiero morir otra vez en el mundo, no quiere ese cuerpo, ese viejo hombre que yo tuvo antes, porque es puro sufrimiento en vano. Yo preferida sufrir en él como él sufrió por nosotros y a conocer Jesús personalmente como él quiere personalmente vivir en nosotros, porque si nosotros tenemos Jesús en nuestro corazón, nosotros estamos conociendo el mismo corazón de Jesús como Él tenía siempre. Jesús no cambia ni ayer, ni mañana, ni hoy. Él es igual, siempre es igual por nosotros. El amor de Dios no cambia para ninguna razón, ningún tiempo. Entonces nosotros no podemos y ni tenemos la lucha para cambiar el amor que tenemos por Jesús, ni por los prójimos, ni por unos mismos, porque este cuerpo que vivimos no pertenece ni nosotros, ni la vida, ni el esposo, ni los hijos, ni el trabajo, ni la casa, ni la luz. Todo es de Dios. Y si nosotros conocemos que esta vida de nosotros ya entregamos solo a Dios
y Él pertenece todo de nosotros. Nosotros vivimos en Él uno, en el amor de Dios, el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos la conciencia de Cristo, tenemos el corazón de Cristo y nosotros moramos en el templo de Dios por vida, por eternidad. Si no, nosotros no entramos el reino de Dios, si estamos en contra de su palabra, de su amor, de su propia vida. Amén, hermanos. Gracias, Marie. Muy bueno. Marie es la esposa linda de David. Bueno que se conectó. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, entonces ahí lo dejamos. Muchas gracias a todos por su presencia, su atención. ¿Verdad?